Fuentes de energía alternativa. Trabajo presentado por Luz Miriam Palacios, Leonardo Alberto Carrillo, Luis Ernesto Ortiz, Lisaura Higuera, la tutora Graciela Garzón, de la Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y el Medio Ambiente, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD 2015. Se realizó un cuadro comparativo entre San Andrés y Providencia y el macizo Nevado del Ruiz, donde la ubicación geográfica de San Andrés se localiza sobre la plataforma volcánica del Caribe suroccidental a 720 kilómetros del noreste de la costa colombiana, a 110 kilómetros de la costa nicaragüense. Posee una extensión total de 350.000 kilómetros cuadrados en las coordenadas 12 grados 35 minutos 37 segundos y 14 grados 42 minutos de latitud norte y 81 grados 40 minutos 49 segundos y 81 grados 43 minutos 13 segundos de longitud oeste, adentrándose en el sector centro-occidental del Mar de las Antillas. Tiene una población de 83.403 habitantes según la proyección del DANE y una densidad de 1.588 habitantes por kilómetro cuadrado. San Andrés es producto de sedimentos calizos con una altura máxima de 85 metros sobre el nivel del mar. Providencia es de relieve de colinas con elevaciones hasta de 350 metros con el alto del Pic en la parte central de la isla. Los cayos son pequeños afloramientos de arrecifes coralinos formados por arenas calcáreas con vegetación de cocoteros y hierbas altas. El archipiélago carece de corrientes de agua dulce, excepto Providencia. Se abastece de aguas subterráneas por medio de una planta desalinizadora que surte parcialmente de líquido a la población. El macizo Nevado del Ruiz es un volcán del cinturón volcánico de los Andes ubicado en el límite entre los departamentos de Caldas y Tolima, con jurisdicción entre los municipios de Villa María y Murillo, con una latitud de 4 grados 53 minutos 43 segundos norte, una longitud de 75 grados 19 minutos 21 segundos oeste, a una altura de 5.321 metros sobre el nivel del mar, compuesto por capas de lava y cenizas volcánicas, endurecida y otros piroplastos. Está activo desde los últimos 2 millones de años. Las erupciones son de tipo pliniano, dando origen a corrientes rápidas de gas caliente y rocas llamados flujos piroplásticos que generan alares, flujo de lodo y escombros. El volcán forma parte del Parque Nacional Natural Los Nevados, con otras cumbres como el Nevado del Tolima, el Cisne, Santa Isabel y Quindío, cubiertas parcialmente por glaciares. Se encuentra a 220 kilómetros al occidente de Bogotá. Hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se incluyen 75 de los 204 volcanes sudamericanos formados durante el Holoceno. La economía en San Andrés se basa principalmente en el turismo y el comercio, con actividades complementarias por la agricultura y la pesca de subsistencia, insuficientes para abastecer las islas. Por lo tanto, desde el interior del país se importan la mayor parte de los víveres de consumo cotidiano, tanto para los naturales como para los turistas. El principal producto agrícola explotado comercialmente en el archipiélago es el coco, pero además se produce aguacate, caña de azúcar, mango, naranja, ñame y yuca. En el Nevado, la economía está cubierta. El volcán está cubierto por casquete glaciar. Su principal atractivo está en el orden local hasta internacional. Es utilizado para destino turístico. Se practican deportes de invierno, ruta de escaladores en hielo, refugios, miradores e infraestructura turística. El clima en San Andrés posee temperaturas de 27.3 grados centígrados con vientos alisos, soplan del noreste. Las épocas lluviosas comienzan en el mes de mayo y alcanzan su máximo en los meses de octubre y noviembre, prolongándose hasta diciembre en un promedio de 1.700 milímetros. Las altas temperaturas y los vientos crean un clima cálido y semihúmedo. En el Nevado del Ruiz, la flora y la fauna, por su elevación, tiene poca vegetación, cubierta de árboles que disminuyen a medida que aumenta la latitud. En las alturas menores hay presencia de bosques templados, entre 20 y 35 metros. En el páramo la vegetación está dominada por espeletia, así como plantas leñosas y algunas herbáceas. Fuentes de energía alternativa. La energía eólica.
Es la producción de energía a partir del aprovechamiento del viento. Se realiza mediante aspas con un rotor de una turbina de viento que transforma la energía del viento con movimiento de rotación, cuyo generador la convierte en electricidad. La electricidad se transporta a través de las líneas de energía de alta y baja tensión hasta el consumidor. Una turbina eólica de 1.5 megawatt produce anualmente la energía consumida por alrededor de 1000 hogares de 4 personas. El diseño utilizado tiene los siguientes componentes: sistema de captación, subsistema de transmisión mecánica, subsistema de generación eléctrica, subsistema de orientación, subsistema de regulación y subsistema de soporte. El sistema de captación transforma la energía cinética del viento en energía mecánica de rotación, integrado por un rotor compuesto por palas y un buje. Según el ángulo de rotación del eje del rotor, estas pueden ser horizontal o de eje vertical. El rotor es considerado el subsistema más importante. Las palas están hechas con materiales como telas, maderas, chapas metálicas, aluminio. Actualmente se utilizan resinas de poliéster reforzadas con fibras de vidrio o fibra de carbono. Subsistema de transmisión mecánica. El tren de potencia de un aerogenerador está compuesto por todas las partes por rotación de la turbina. Incluye un árbol de baja velocidad, acoplamientos, freno, caja multiplicadora de engranajes y árbol de alta velocidad, que están compuestos por poste principal, platos de imanes permanentes, aspas, el rotor, los dispositivos mecánicos de seguridad, el estator y la veleta. Sistema eléctrico. Incluye los dispositivos en el proceso de conversión de la energía mecánica en energía eléctrica. Los generadores utilizados son de inducción o asíncronos, de tipo jaula de ardilla o de rotor devanado, y generadores de excitación o síncronos. Crea un campo magnético giratorio mediante imanes permanentes situados en el rotor y por electroimanes alimentados por corriente continua. Subsistema de orientación. Existen dos clases. La orientación activa, que dispone de rotor de barlovento. Para determinar la orientación se usa la información de la dirección del viento y la posición de la máquina. Y la orientación pasiva, que tiene elementos mecánicos, utilizan las fuerzas aerodinámicas. Las turbinas son pequeñas y emplean veletas. La velocidad del viento actúa sobre la misma generando empuje, gira la turbina y coloca el rotor perpendicular. Subsistema de control. Incrementa la captación de energía cinética del viento, mejora la potencia eléctrica generada y garantiza el funcionamiento seguro de la máquina. Gestiona las secuencias de arranque y parada. Controla el subsistema de orientación. Regula la potencia captada del viento y producida por el autogenerador. El subsistema de soporte está constituido por la góndola, que está formada por el bastidor o estructura de acero donde se hace el montaje de la mayoría de los subsistemas, y la carcasa aerodinámica. La torre eleva el rotor de las máquinas respecto al nivel del suelo. La altura es condicionada por el diámetro del rotor del subsistema de captación. Los costos de la energía eólica. Cada kilovatio hora depende del costo de la instalación, el cual se amortigua a lo largo de la vida productiva, del costo de explotación, de la energía producida, de la velocidad media del viento en el emplazamiento. El costo de la instalación depende del costo de autogeneradores, obras civiles, que entre estas están los accesorios, las cimentaciones y las edificaciones. El sistema eléctrico, que conlleva las líneas eléctricas, transformadores, sistemas de control.
la de ingeniería y la dirección, donde el mayor componente es el 20% de las palas, el 20% de las torres, son los componentes más costosos. El costo de inversión. El costo de los aerogeneradores es el más alto de la inversión, en un rango entre los 600 y 700 euros por kilovatio, con variación según la tecnología y el tamaño de la máquina. Según la distribución de los costos de inversión, la operación y el mantenimiento conlleva un 57%, los terrenos un 16%, los seguros e impuestos un 14% y la gestión y administración un 13%. Los costos de explotación se estiman alrededor del 3.3% de la inversión, incluyendo los costos por alquiler de terrenos, costos de operación y mantenimiento, personal, repuestos, combustibles, costos de gestión y administración, costos de seguro e impuestos. La inversión en dólares para la ejecución de la construcción de un parque eólico es de 36 megabytes de capacidad instalada, compuesto por 22 aerogeneradores de 1.65 megabytes de generación eléctrica. Cada uno incluyen las inversiones en equipos, obras civiles, obra eléctrica, permisos y servicios, suma que en total representa entre el 80 y el 90% de la inversión de un proyecto eólico. Entre las actividades y la inversión en dólares, los trámites y permisos cuestan 172.000, que es la parte administrativa. En los equipos están las torres y los aerogeneradores con 42.966.310 millones de dólares. Las obras civiles con 1.899.936. Las obras eléctricas con 1.284.800, los servicios con 476.000, para un total de 46.799.046 millones de dólares. La inversión para los estudios de recurso eólico, el costo del terreno, la conexión a la red eléctrica y el estudio de impacto ambiental está estimado entre el 10 y el 20% de la inversión total. En conclusión, los costos de la potencia instalada varían según la ubicación y el país del proyecto, según los costos de las turbinas, de las condiciones del sitio de instalación, del grado de madurez de la industria eólica local y del desarrollo de la economía, en lo cual influye la mano de obra y el grado de satisfacción de las necesidades tecnológicas requeridas. En un parque de 50 megabytes instalado en China o en Dinamarca puede costar unos 70 millones de dólares y en los Estados Unidos más de 100 millones de dólares. Para instalar la energía eólica se debe considerar que las turbinas eólicas pueden provenir de Europa o de Asia, influyendo directamente los costos del flete marítimo, encarecen grandemente el proceso inversionista, pudiendo presentar hasta el 20% de la inversión. La energía solar. La energía solar fotovoltaica se basa en la utilización de células solares fotovoltaicas fabricadas con materiales semiconductores cristalinos que generan corriente eléctrica cuando incide la radiación solar. Su diseño del esquema del sistema fotovoltaico conectado a una red consta de un panel solar, el sistema eléctrico que influye el inversor en fase con la red y medidor para determinar el consumo y producción de energía, la red eléctrica y la carga eléctrica. Mecanismos de funcionamiento.
Los paneles fotovoltaicos se instalan normalmente en los tejados o en grandes extensiones de terreno, ya que requieren zonas sin sombra y deben estar orientados al sol del mediodía. La parte superior de la placa está cubierta con un vidrio transparente que deja pasar la radiación solar y que ayuda a minimizar las pérdidas de calor. El panel está formado por una cantidad determinada de células fotovoltaicas cuyo número dependerá del voltaje requerido. La célula fotovoltaica es el elemento encargado de transformar la energía solar en eléctrica. Cada célula produce entre 0.4 y 0.5 voltios aproximadamente. Estas se dividen en grilla metálica superior de contacto, que es el electrodo negativo, con contacto negativo, el semiconductor negativo, que es principalmente de silicio, la zona de carga espacial, el semiconductor positivo, normalmente de silicio, el contacto, que es de contacto positivo, la grilla metálica inferior de contacto y el electrodo positivo. La luz solar es absorbida por los conductores, provocando una tensión entre ambas capas, y la corriente fluye entre el polo negativo y el polo positivo, generando la electricidad. Ingresa la luz solar, pasa por el semiconductor, luego al área de conexión, luego al semiconductor positivo y genera la electricidad a la red. Una célula solar o generador convierte en electricidad los fotones provenientes de la luz del sol. La célula está formada por una delgada capa de material semiconductor hecha de silicio. Actualmente se utiliza el silicio monocristalino con un rendimiento entre el 15 y el 17%. Existe el silicio policristalino con un rendimiento del 12 al 14% y un silicio aformo con menos del 10% de rendimiento. La instalación fotovoltaica. Se coloca la placa fotovoltaica. De allí pasa al regulador, que impide que las baterías reciban energía cuando alcanzan su máxima carga. De allí parten dos. A un lado, las baterías acumulan la energía que será utilizada durante los momentos de baja o nula insolación. Y la otra parte, que es el inversor, que transforma la corriente continua en corriente alterna, que posteriormente lo lleva a la red de corriente alterna utilizada para los electrodomésticos. Y del regulador nace la red de corriente continua, que es utilizada para los alumbrados. La producción mundial de generadores solares, el mayor es el Japón, entre las potencias, con un 48%, Europa con un 27%, Estados Unidos con un 11%, China con un 4%, India con un 3%, Australia con un 3% y los demás países con un 4%. Los precios de los paneles solares depende de la cantidad producidos y del número de voltios producidos. Entre los paneles están de 30, de 75, de 190 y de 215. El de 215 para 24 voltios producidos puede llegar a costar 1.150.500 pesos. Los inversores de onda transforman la corriente continua que genera la instalación solar en corriente alterna de 220 vatios. Y el inversor de capacidad para 2000 voltios con una capacidad de 12 cuesta 1.580.000 pesos. El regulador controla la carga de las baterías en las instalaciones fotovoltaicas aisladas. Su fiabilidad y versatilidad y facilidad de uso lo convierten en un equipo ideal para los sistemas domésticos.
y depende del número de amperios. Hay de 10, 20, 40 y 60. Para regular voltios hasta de 12, 24 y 48, con precios entre 150.000 y 640.000 pesos. Y las baterías normalmente son de plomo, con sistemas de alimentación ininterrumpida. Vienen en diferentes capacidades de amperaje, entre 100, 170 y 205, y con precios que oscilan entre los 500 y los 720.000. El valor de instalación para conectarlo a una red, el más costoso son los módulos fotovoltaicos con un 47.60%. Los costos generales con un 27.70%, el inversión y medida el 10.40%, el montaje un 6%, la estructura de soporte un 5.7% y un cableado de 2.6%. Las posibilidades y limitaciones del sistema fotovoltaico. El equipo de inversión tiene un potencial de flexibilidad y una limitación de gastos elevados de inversión por unidad. Operación y mantenimiento con un potencial de fiabilidad de pocos gastos y la necesidad de mantenimiento y supervisión. Y una limitación de la necesidad del respaldo o almacenamiento para uso nocturno en días nublados, donde la batería es el punto más débil de los sistemas. La organización con un potencial de integración fácil en paquetes de consumo adaptados a las necesidades del usuario, y una limitación ya que necesita una mayor participación del usuario. Es más necesaria en los proyectos de energía fotovoltaica que en los de extensión de la red eléctrica. Y las consecuencias ambientales. El potencial que no perjudican al ambiente, emiten poco dióxido de carbono y otros gases en comparación con los sistemas que consumen combustibles fósiles. Y la limitación es la eliminación de baterías, que es un aspecto ambiental importante. Los resultados generales: los sistemas fotovoltaicos son competitivos, sobre todo en el rango de poco consumo de energía en zonas alejadas sin electricidad. Necesidad de sistemas de financiación debido a poca disponibilidad de capital en las zonas rurales. Los sistemas fotovoltaicos a menudo son competitivos por la relación de su costo y duración. La necesidad de introducir cambios institucionales en el sector eléctrico para proyectos de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos. Posibles financiaciones conjuntas de los programas interesados en el cambio climático. Esto es según una encuesta realizada por la FAO. En conclusión, mediante la utilización de combustibles fósiles, al ser quemados, gases y partículas nocivas como el dióxido de carbono, en cambio la energía solar es inagotable y no produce contaminación ambiental. Los sistemas utilizados en la energía solar son silenciosos, no polucionante, no produce residuos sólidos. Muchas gracias.